acción. Bien, estamos grabando la clase. Recordar para qué nos han contratado, para hacer la evaluación económica y financiera de un proyecto de inversión de una fábrica de neumáticos. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hemos elaborado todos estos puntos hasta el flujo de caja. Ahora estamos en la etapa de determinar la tasa de descuento. Entonces, para determinar la tasa de descuento, hemos utilizado la plantilla de apoyo elaborada por el profesor Juan Fernando Subirana. Ahora lo que voy a explicar en términos simples es en lo que consiste el modelo KPM. El modelo KPM, o modelo de valoración de activo de capital. ¿Cuál es la idea del modelo? La idea básica del modelo se centra en la siguiente ecuación. La idea básica del modelo se centra en la siguiente. Bien, la fórmula que tenemos acá es lo que describe el modelo KPM, es la fórmula esencial del modelo. Voy a comenzar a explicar cada uno de sus elementos. La lógica sería, ¿cómo determino el rendimiento del inversionista? El rendimiento del inversionista va a ser igual a ¿qué? Va a ser a un mínimo, va a ser igual a un rendimiento mínimo. A este rendimiento mínimo se le conoce como tasa libre de riesgo. Tasa libre de riesgo. ¿Y qué es lo que es libre de riesgo? Generalmente se considera libre de riesgo el rendimiento que prometen los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. La rentabilidad que prometen los bonos de los Estados Unidos se considera libre de riesgo, porque Estados Unidos en la historia nunca ha dejado de pagar sus bonos. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo, detalle, valor, unidad. Vamos a asumir que el RF es 3%, es la tasa libre de riesgo. O sea, lo mínimo que el inversionista va a esperar ganar es el 3% por cualquier proyecto que él haga. Lo mínimo, porque si le gana menos de 3, ¿para qué más riesgo, no ve? Compra un bono de los Estados Unidos. Esa es la lógica. Pero sin embargo, debemos considerar también el rendimiento del mercado, el RM. El rendimiento del mercado es lo que le estaba explicando. Es lo que le mencionaba, el RF, ¿no? Es una tasa libre de riesgo que se refiere a las operaciones financieras como DPF, o también se lo utiliza en la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, RF es el rendimiento que prometen los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se determina el rendimiento de mercado? El RM. El rendimiento del mercado se refiere al comportamiento de un índice bursátil. En este caso, el S&P 500. Ahí está la explicación del S&P 500, que muestra las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. Entonces, el modelo asume que el mercado lo representa el S&P 500. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver el comportamiento del S&P 500, ahí pueden ingresar ustedes. Siga. Ingresamos. Y para el mercado lo representa el comportamiento del S&P 500, que es un índice
bursátil que muestre el comportamiento de las 500 empresas más poderosas de los Estados Unidos. Por ejemplo, en este índice cotizan 500 empresas. Obviamente que en el día algunas empresas ganan, otras pierden. O sea, en otras palabras, el precio de algunas sube, el precio de otras baja, ¿no? Veamos cómo le ha ido este día. Comenzó con un precio, abre a las 9:30 hora boliviana. Comenzó con un precio y no le dio tan bien, ¿no? ¿Sí? No le dio tan bien porque miren, ha sido cíclico. Pero ¿cómo le ha ido los últimos 5 días? El último mes, los últimos 5 meses, 6 meses, los últimos 5 años. O sea, los últimos 5 años vemos que el mercado ha ido creciendo, ¿no? Entonces el rendimiento del mercado es positivo, el RM. El rendimiento del mercado, según este modelo, podemos considerar como el comportamiento del S&P 500 que representa el mercado para nosotros. ¿Estamos? Entonces, ya les expliqué. Voy a asumir el RM está alrededor del 9,56%. Es decir, que en los últimos 5 años el S&P 500 ha crecido alrededor de 9,56%. Ahora, ¿qué nos falta en la fórmula? El coeficiente beta, ¿no? ¿Qué mide el coeficiente beta? El coeficiente beta mide el riesgo de mercado. Es decir, cada mercado tiene su propio beta. Si el beta es mayor a 1, voy a colocar un beta de 1,5. El beta se mide en veces. Con ese beta, les voy a pedir que me calculen el CAE. A ver, calcúlenme el CAE con ese beta. Copien los datos y calcúlenme ustedes el CAE. ¿Qué hicieron ustedes? Simplemente el RF más, abre paréntesis, RM menos RF multiplicado por el coeficiente beta, ¿no? ¿Correcto? 12, bien. ¿Qué pasaría si esto fuera 2? Si fuera 3. ¿Qué pasa con el rendimiento? Aumenta. ¿Qué quiere decir? Que a mayor beta, quiere decir que el mercado es altamente riesgoso. Si el beta, por ejemplo, fuera 0,2, ¿cuánto es mi rendimiento? Bajo riesgo, ¿no? O sea, entonces el beta tiene una incidencia, tiene una fuerte incidencia en el rendimiento que exige el inversionista. Ahora, hay dos tipos de riesgo básicamente. Está el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El coeficiente beta mide el riesgo de mercado. Mide el riesgo de mercado. Es decir, un tipo de riesgo que afecta a todo el sector por igual. Es un riesgo que no se puede reducir con la diversificación. El riesgo de mercado no se puede reducir con la diversificación. Entonces, ¿cómo encuentro el coeficiente beta? El coeficiente beta lo podemos calcular con matemática básica. Por ejemplo, en la presentación se muestra la fórmula de cálculo del beta. El beta, que es igual a la covarianza entre rendimiento de la empresa en análisis y rendimiento del mercado sobre la varianza de rendimiento del mercado. Cuando hablo de rendimiento me refiero al precio de las acciones. ¿Listo? De la empresa que estoy analizando y del mercado. Pero ¿qué sucede? Nosotros, para calcular el beta, ¿cómo se determina el beta? Vamos a acudir a esta página. En esta página del profesor Damodaran, nosotros
podemos extraer los betas, ¿sí? Los betas, que es un Excel, que este profesor lo calcula todos los años. Los betas por cada sector. Esperemos que descargue el Excel y les muestro. A ver. Abrir. Y lo descargan. Bien. Estos datos fue actualizado el 5 de enero de 2019. O sea, cuando ustedes entran al link que les pasé, ingresan al dato más reciente. Y miren, ¿qué aparece aquí? El beta de cada industria. ¿Sí? Banco regional. ¿Cuánto es su beta? A ver, lo voy a inmovilizar. Voy a habilitar edición. Quiero de un clic, vista, inmovilizar, paneles. Ahora sí. Vamos a ver. Transporte aéreo. ¿Cuándo es su beta? Fíjense que tiene dos betas, ¿no? ¿Lo ven este beta? Y acá lo ven otro beta, ¿no? ¿Correcto? ¿Lo ubican? Este es un beta sin deuda y este es un beta con deuda. O sea, este es un beta apalancado. ¿Se acuerdan que la clase de ayer en algún momento colocamos la deuda, ¿no? Es para calcular este beta. Este es un beta con deuda. Este es un beta sin deuda. Obviamente el beta con deuda aumenta, ¿no? Si es mayor a 1, implica más riesgo, ¿no? Indica que el sector es más riesgoso. Estamos hablando de transporte aéreo. Pero fíjense, el sector autopartes tiene cierto nivel de riesgo, ¿no? 1,17, beta mayor a 1. Pero fíjense que los bancos regionales tienen un beta menor a 1. Es decir, bajo nivel de riesgo. Y así pueden buscar, por ejemplo, material de construcción, ¿no? 1,10. Busquemos un beta elevado, a ver, 1,68, ligado a la tecnología, ¿no? ¿Sí? Ahora, fíjense, la industria farmacéutica, ¿no? Y la biotecnología. Obviamente que son sectores con alto nivel de riesgo. ¿Estamos? Entonces, su proyecto que ustedes están haciendo va a encajar en cualquiera de estos sectores. Sí o sí, va a estar en alguno. Ustedes tienen que buscar cuál. Si tienen problemas con el inglés como yo lo tengo, fácil, traductor de Google, ¿no? Y ahí van a encontrar los sectores. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hace el profesor Juan Fernando Subirana? El profesor nos hace más fácil la vida. Porque él, ¿qué es lo que hace? Él directamente damos un clic y acá buscamos los sectores. ¿Se dan cuenta del trabajo que nos facilita? Y escogemos el sector al cual pertenece su empresa. ¿Listo? ¿Qué más hace él? Calcula el beta apalancado. Pero el beta apalancado es de su empresa de usted, la que usted está analizando. Acá le coloca la estructura de, por ejemplo, acá le coloca la deuda y acá le coloca el aporte propio. Y nada más tiene que hacer usted. Y solito se calcula el beta. Y usted me dirá, profesor, ¿y qué significa pi? Pi. ¿Qué significa pi? Y usted me dirá, profesor, 3,14. No es 3,14 en este caso. En este caso representa la tasa de inflación. La tasa de inflación. Entonces, la tasa de inflación, cuando usted evalúa proyectos de inversión, la tasa de inflación la puede incluir en los flujos o la puede incluir en la tasa, pero no en ambos lugares. ¿Se entiende? En nuestro caso, le vamos a colocar que no considera. Vamos a considerar la inflación en los flujos. ¿Se entiende? Porque vamos a hacer análisis de escenarios en el cual vamos a ver que los precios suben y los precios bajan.
Si la inflación la vamos a tomar en cuenta en los flujos y no así en la tasa. ¿Se entiende? Entonces le van a colocar que no estamos tomando en cuenta la inflación para determinar el rendimiento del inversionista. ¿Estamos? Ahora, si usted revisa la fórmula que yo estoy haciendo, estos son datos de los Estados Unidos. ¿Estamos? Son datos de los Estados Unidos. Y la pregunta razonable sería, profesor, ¿y cómo yo esto lo aplico a mi país? Y la respuesta es bien simple. ¿Dónde hay más riesgo? En Bolivia. Entonces, a esta tasa que nos dé como resultado, le vamos a agregar el riesgo país de los bolivianos. ¿Cuán riesgosos somos como país? ¿Se entiende? Y ya por defecto, la plantilla del profesor Juan Fernando Subirana ya trabaja con un nivel de riesgo de 5%. ¿Estamos? Y usted me dirá, pero el profesor lo hizo, ¿y cómo lo hago yo si no quiero? Perfecto, también hay camino para todo. En la presentación, yo les explico cómo se determina la prima de riesgo país si no quieren usar esa tasa. Fácil. Van a tomar el rendimiento de los bonos bolivianos a 10 años. ¿Cuánto ofrece el rendimiento de los bonos bolivianos a 10 años? Y luego, ¿cuánto ofrece el rendimiento de los bonos de los Estados Unidos? ¿Estamos? Hace una diferencia y esa es una estimación de riesgo país. La diferencia entre rendimientos de los bonos bolivianos menos el rendimiento de los bonos de los Estados Unidos. Esa es la forma de calcular la prima por riesgo país si es que no quiere usar el dato que nos propone el profesor Juan Fernando Subirana. ¿Se entiende, chicos? Ok. Fíjense que él nos facilita la vida, ¿no? Y de curioso, ¿no? Vamos a ver rentabilidad de los bonos. Vamos a ver la calificación de riesgo de los países. Ya que estamos en esto. Vamos a ver cómo está Bolivia, cómo está el mundo. Excelente, ahí está el mundo. AAA. Veamos los países que tienen una calificación AAA. Canadá. ¿Dónde están las alemanas del curso? ¿Dónde están las alemanas? ¿Ah? Acá están las alemanas, ¿no? Bien, AAA. AAA. Después de la Segunda Guerra Mundial, AAA. ¿Y los Estados Unidos de Norteamérica? AA. ¿No habían sido AAA? Pero sin embargo, debido al poder económico que tiene, se sigue tomando sus bonos como referencia, aunque no sean AAA. Bolivia. Aquí está Bolivia. No, tenemos acá. Bolivia es B. En realidad es B-. B-, ya bajó nuestra calificación hace 2 semanas atrás. La calificación de Bolivia es B-. Ya no B, es B-. Obviamente por los problemas que hemos tenido, ¿no ve? ¿Se entiende? A ver, a Venezuela, ¿cómo le va a Venezuela? Sin determinar. Ok, no, o sea, claro, nuestros hermanos venezolanos tienen problemas, ¿no? Chile, acá está, miren, Mozambique. Y ahí hay otro, arriba de Venezuela hay un puntingo ahí, el que está rojo. Barbados. ¿Sí? A ver cómo le va a Chile. ¿Ven? Chile es... A ver, ayúdenme con los colores. ¿Es A o triple o doble A? A, ¿no? Ah, está mejor que nosotros. Brasil. ¿Es bebé? ¿No? ¿Estamos, chicos? O sea, en este mapa usted puede encontrar cómo le va al mundo, ¿no? En temas de riesgo. ¿Estos bonos son como el Tesoro General del país? O sea, ¿qué es un bono? Sería la pregunta, ¿no? ¿A qué tipo de bonos? Es que los socialistas siempre se quejan de que el país le ha ido mal y hay otros países que le han ido peor, pero igual no han sabido levantar su economía. Así la vida. Lo bueno es que se den cuenta, o sea, la solución siempre va a ser la educación. No hay otra. La educación es la solución
para tener un voto educado, ¿no? Consciente. Ahora bien, recapitulando y aterrizando nuevamente. Entonces, volviendo a nuestro proyecto, ¿qué significa ahora? ¿Qué significa esta tasa? Estamos invirtiendo en el sector de autopartes. Entonces, significa, es lo que exigiría un inversionista norteamericano por invertir en el sector de autopartes en Bolivia. Esto exigiría un inversionista norteamericano. Y es esto lo que nosotros vamos a exigir. O sea, nosotros esperamos ganar, si lo vemos desde nuestro punto de vista como bolivianos. Yo espero ganar lo que ganaría invirtiendo en el sector de autopartes en los Estados Unidos, pero más el premio de riesgo de mi país. Porque sé que mi país es más riesgoso que los Estados Unidos. Entonces repito, este 15,47 significa lo que yo inversionista espero ganar por invertir en un sector similar en los Estados Unidos, pero incluyendo el riesgo país de Bolivia, porque la inversión va a ser acá en Bolivia. Entonces esa es la lógica de la tasa de descuento, chicos.